estas horas, así como el tema de la salud es uno de los de mayor preocupación también, el tema de la vivienda no deja de ser otro de las problemáticas que golpea no solo a Mercedes sino también a la región. Pero lo cierto es que por estas horas se sigue analizando, debatiendo qué va a pasar con estas 250 viviendas que fueron prometidas en el marco de este Procrear. Ayer teníamos la posibilidad de charlar con diferentes actores de esa reunión que se concretó en el Salón del Consejo Deliberante y hoy continuamos, le dimos continuidad a esta tarea. Charlábamos con el concejal Juan Carlos Benítez, quien decía lo siguiente. Bueno, el proyecto que presentan los funcionarios del Ministerio de Infraestructura, lógicamente que es interesante, son 202 viviendas. El planteo que por lo menos nuestro bloque hace es que, bueno, son terrenos públicos que van a pasar a la propiedad privada, al menos en la superficie donde se va a levantar la feria. El resto son espacios verdes que, a decir verdad, supera lo que inclusive dice la ley. Son más de 3.200 metros cuadrados en espacios verdes y que queda abierto a todos, ¿no es cierto? No es que sea verde de ellos exclusivamente. Más dos calles laterales, una de ellas cerca de 15 metros, las dos, cada una paralela a las vías del Sarmiento y otra a San Martín. Y bueno, de algún modo, esto significa que siguen manteniendo ese lugar. Nuestro pensamiento, en nuestro bloque, es mejor la dispersión. Es decir, hacer 100 viviendas o 120 viviendas en un espacio y 100 o 120 viviendas en otro. Y le dimos, por ejemplo, le señalamos la 110 y Acceso Sur, que es una zona que tiene ya sus servicios. Pero bueno, según ellos, todo eso significa un nuevo replanteo, no solo de mensura, sino un replanteo jurídico acerca de la tenencia actual de cada una de esas tierras, tanto de la calle 6 entre 29 y 35, como el que proponíamos de 110 de Acceso Sur. Ante la situación de que sea determinante e irreversible el terreno entre las dos vías y que no se haga, bueno, uno lo piensa, dice, bueno, tampoco uno quiere ser culpable de algo que no solo le van a echar en cara a los 200 beneficiarios, sino los inscriptos más los familiares de los inscriptos y todos aquellos que tienen una necesidad de vivienda, diciendo, creo que también forma parte de ello esta situación. Más allá de lo urbano, pero en lo urbano yo les quiero señalar, por ahí hay gente que dice, pero 800 personas en un lugar, es decir, son grupos sociales que, a diferencia de otros grupos sociales que cuando son trasplantados de un espacio llevado a un lugar cerrado, edificio, le lleva mucho tiempo de adaptación. Estos son grupos sociales que ya están adaptados a la convivencia y creo que en definitiva son beneficiarios de créditos hipotecarios, ¿no es cierto? No son beneficiarios de grupos del Fondo Nacional o Provincial de la Vivienda. Así que creo que hay que insistir para que este espacio tenga, por ejemplo, sea diverso, esté uno en un lugar, otros viviendo en otro, pero si no llegara uno tampoco quiere tener la responsabilidad de ser negador de una realidad. Y menos, es decir, la obra pública uno no se tiene que negar. No se tiene que negar porque la obra pública siempre, por una cuestión o por la otra, beneficia a la misma gente. Es decir, nosotros en el tema, por ejemplo, pavimentos del intendente o los barrios que ha construido, en todo caso uno se la critica después si falló en algo, pero en el momento yo creo que es bastante destemplado estar oponiéndose a las realizaciones. La última, el proyecto que hoy existe en el cuerpo legislativo no habla de ese espacio, no, claro, habla del otro. ¿Esto se puede modificar en la propia sesión? Sí, yo creo que en esto va a haber... El tema es que si hubiera tiempo, uno dice, ¿por qué no hacen un desarrollo urbano en Altamira, por ejemplo? O en Agote, por ejemplo, que son lugares que dan para el crecimiento urbano. Pero bueno, tomado así de los pelos, viene en 2 o 3 semanas.
Nosotros nos enteramos, yo particularmente me entero el día viernes de cómo era el desarrollo urbanístico. Y tomado así de apuro, se hace difícil estar negándose, porque estar entre la espada y la pared. Yo entiendo que alguien va a decir, y si ese espacio para dentro de 50 años sería una reserva verde, y es cierto, pero Mercedes, convengamos una cosa, no carece de espacios verdes. Inclusive enfrente mismo, en esos espacios que están frente a la estación, son espacios verdes que digno sería que no lo ocuparan con más vivienda en el futuro. Es decir, ni siquiera una vez tomado este espacio, ni siquiera sobre la calle 6, porque si no va a quedar una masa de cemento, una masa de cemento que no condice con el ambiente que necesitamos los mercedinos, ¿no es cierto?